Hola, bienvenido. Hoy te invito a adentrarte en los rincones más oscuros de la mente humana, donde el poder y la influencia no son conceptos abstractos, sino herramientas sutiles que moldean comportamientos y decisiones sin que casi nadie lo note. Algunas estrategias psicológicas operan como sombras, invisibles pero poderosas, y entenderlas no es un juego, es una forma de protegerse y comprender la naturaleza real del poder. Antes de continuar, si quieres explorar más sobre la psicología que mueve las relaciones humanas y cómo detectar sus maniobras, dale like a este video y suscríbete para no perderte ninguno de estos análisis profundos. Comenzamos con la primera estrategia, la de sembrar duda sutil. La mente humana busca certeza y seguridad, y cuando se introduce una pequeña grieta, una insinuación apenas perceptible de que lo que creías firme podría no ser verdad, se abre un espacio para la influencia. Piensa en un historiador que descubre documentos contradictorios sobre un evento que creías conocer. La incomodidad que sientes al cuestionar tu memoria o tu percepción es exactamente la misma que ciertas técnicas psicológicas aprovechan. No se trata de manipular, sino de comprender cómo nuestra confianza puede ser moldeada por estímulos mínimos. Esa grieta se convierte en un espejo donde nuestra mente se refleja insegura, y la persona que entiende este mecanismo sabe leer y anticipar decisiones con asombrosa precisión. Ahora considera la segunda estrategia, la del contraste extremo. Nuestro cerebro compara, evalúa y jerarquiza constantemente. Cuando un comportamiento, una oferta o una idea aparece justo después de algo mucho más extremo o chocante, su impacto se amplifica. Por ejemplo, un político que promete un cambio moderado luego de anunciar medidas radicales genera una sensación de alivio y aceptación. No se trata de engañar, sino de comprender cómo la percepción se adapta a lo inesperado y cómo la mente humana reacciona, más a la comparación que a la realidad absoluta. La lección aquí es observar cuidadosamente cómo los extremos pueden manipular la forma en que valoramos la normalidad, la estabilidad o incluso nuestras propias decisiones. La tercera estrategia es la del silencio calculado. El silencio tiene un peso que pocas veces reconocemos. En una conversación, en una negociación o incluso en la vida cotidiana, quien controla los silencios controla la tensión, la expectativa y la anticipación. Piensa en una partida de ajedrez. Un movimiento inesperado no es solo un acto físico, sino un mensaje implícito que comunica intención y crea espacio para la reacción del otro. Cuando entendemos el poder del silencio, descubrimos que muchas respuestas humanas son producto no de palabras, sino de la ausencia de ellas. Esta estrategia enseña a observar y a interpretar, a percibir lo que no se dice y cómo eso moldea nuestras emociones y decisiones. La cuarta estrategia es la del refuerzo, selectivo. Nuestra mente recuerda mejor lo que confirma nuestras creencias y filtra lo que la desafía. Quien comprende este principio sabe cómo pequeñas afirmaciones, comentarios o gestos que coinciden con lo que ya pensamos generan un efecto acumulativo poderoso. Por ejemplo, en grupos sociales o corporativos, reforzar ligeramente las ideas de alguien, elogiar sus decisiones o destacar sus logros más visibles, construye una percepción de seguridad y dependencia que, aunque sutil, condiciona la forma en que esa persona responde ante nuevas situaciones. No se trata de manipular, sino de reconocer que la repetición estratégica y la confirmación parcial moldean la manera en que evaluamos la realidad y, sobre todo, cómo nos sentimos dentro de ella. La quinta estrategia es la de la narrativa emocional. Las historias no son simples relatos, son mapas que guían nuestras emociones, decisiones y memorias. Cuando algo se presenta bajo la forma de historia con principio, conflicto y desenlace, nuestro cerebro responde con patrones de empatía y anticipación. Piensa en cómo un testimonio personal impacta más que una estadística fría. Las emociones abren canales que la lógica por sí sola no logra tocar. Comprender esto nos permite analizar cómo la comunicación emocional puede dirigir percepciones, influir en decisiones y crear conexiones intensas entre ideas y sentimientos.
Es un recordatorio de que la mente humana siempre busca significado, y la emoción es la llave que abre sus puertas. La sexta estrategia es la del efecto espejo. Nos sentimos atraídos por quienes reflejan nuestro lenguaje, postura y emociones. Es una respuesta profundamente humana que tiene raíces evolutivas, diseñada para facilitar la empatía y la conexión social. Quien entiende este principio observa cómo pequeñas imitaciones, un gesto, un tono, una elección de palabras, pueden generar confianza instantánea. Esto no significa manipular, sino reconocer que nuestras decisiones y comportamientos muchas veces son una reacción inconsciente a los reflejos que nos devuelven otros. La conciencia de este defecto permite ver cómo se construyen vínculos, alianzas y dinámicas sociales de manera invisible, casi automática. La séptima estrategia es la del control de expectativas. La mente humana se orienta por anticipación. Espera patrones, resultados y comportamientos. Al ajustar estas expectativas, se modifica la percepción de la realidad. Un ejemplo clásico ocurre en negociaciones. Cuando una persona anticipa que algo será difícil o peligroso, cualquier resultado más moderado se percibe como positivo, incluso favorable. Lo interesante aquí es que no hay truco ni manipulación directa. Es la percepción misma la que se moldea. Y quien comprende esta dinámica puede analizar cómo se construyen nuestras emociones y juicios antes incluso de que se produzcan los hechos. Imagina por un momento un noble de la Edad Media que debía mantener la lealtad de su corte. No era suficiente con ser justo o generoso. Debía jugar con las expectativas de cada miembro, reforzar sus creencias sobre su propia autoridad y manejar cuidadosamente los silencios en sus conversaciones. Cada gesto, cada palabra, cada pausa tenía un efecto acumulativo sobre cómo se percibía su poder. Lo que hacía parecía natural para los demás, pero en realidad era la aplicación silenciosa de varias de las estrategias que acabamos de analizar. El noble no necesitaba forzar la obediencia. La percepción estaba moldeada antes incluso de que alguien decidiera actuar. Esta microhistoria ilustra cómo la psicología maquiavélica no depende de actos dramáticos, sino de la comprensión profunda de la mente humana y sus patrones. Ahora, considera un escenario contemporáneo, un equipo de trabajo en una gran empresa. El líder que entiende el refuerzo selectivo sabe elogiar lo correcto, omitir lo que distrae y presentar las historias de éxito de forma emocionalmente impactante. Un gesto de reconocimiento en el momento exacto genera lealtad y motivación. Un silencio calculado ante un error menor permite que la persona reflexione y ajuste su comportamiento sin sentirse atacada. La atención a los contrastes extremos, al efecto espejo y al control de expectativas no es visible, pero su impacto se siente en el ambiente. Decisiones más rápidas, menos conflictos abiertos y una sensación de estabilidad incluso cuando las tensiones existen. Esta escena moderna demuestra que estas estrategias no son relictos históricos. Están activas en cada interacción humana y en cada contexto de poder. Si pensamos en nuestras relaciones personales, la narrativa emocional y el efecto espejo se vuelven aún más evidentes. Una amistad o relación donde alguien nos escucha, refleja nuestras emociones y presenta historias con las que conectamos profundamente genera vínculos instantáneos. No siempre somos conscientes de por qué confiamos en ciertas personas. Muchas veces es el resultado de patrones psicológicos silenciosos que operan debajo de la superficie de la interacción cotidiana. Observar estas dinámicas no es un ejercicio de manipulación, sino una forma de entender cómo la mente humana responde a estímulos que parecen inocuos pero que moldean percepciones y comportamientos. Incluso el silencio, la duda sutil y los contrastes extremos aparecen en nuestra vida diaria. Piensa en un debate, en una negociación con un proveedor o en un simple intercambio con alguien cercano. La pausa, la insinuación mínima de incertidumbre, la comparación estratégica entre alternativas, todo deja una marca invisible en la percepción de los demás. Quien conoce estas estrategias puede leer mejor la mente humana,
identificar intenciones ocultas y sobre todo comprender los efectos que estas dinámicas tienen en las emociones y decisiones de quienes nos rodean. Al comprender estas 7 estrategias psicológicas, empezamos a ver un patrón. El poder no siempre se manifiesta de manera visible. No se trata de gritar, imponer ni dominar. Se manifiesta en los matices, en los silencios, en los gestos que parecen insignificantes, pero que nuestra mente registra y recuerda con precisión. La duda sutil, el contraste extremo, el silencio calculado, el refuerzo selectivo, la narrativa emocional, el efecto espejo y el control de expectativas no son trucos aislados, sino piezas de un entramado que refleja cómo pensamos, sentimos y decidimos. Cada interacción humana, por mínima que parezca, es un terreno donde estas dinámicas operan, invisibles, moldeando percepciones y dejando huellas profundas en la mente de quienes nos rodean. Pensemos en la historia de un diplomático que negocia la paz entre naciones. Sus victorias no provienen de la fuerza bruta, ni de discursos rimbombantes, sino de la precisión con la que entiende cómo la mente humana responde a los estímulos, a las palabras que no se dicen y a las emociones que se activan. Cada pausa estratégica, cada reconocimiento puntual y cada historia cuidadosamente presentada le permite guiar decisiones que parecen espontáneas para los demás. Este ejemplo extremo nos muestra que estas estrategias no son simples técnicas, sino principios universales del comportamiento humano, aplicables en la vida cotidiana, en la política, en los negocios y en nuestras relaciones más cercanas. La verdadera fuerza de estas estrategias no está en manipular, sino en comprender. Cuando conoces estas dinámicas, te vuelves consciente de tus propias decisiones, de tus emociones y de cómo reaccionas ante los demás. Te permite observar sin ser atrapado, analizar sin dejarte arrastrar y proteger tu mente de influencias invisibles. El conocimiento profundo del comportamiento humano no es un arma contra otros, sino un escudo para ti mismo. Saber que la duda, el contraste, el silencio, la narrativa y el reflejo de emociones existen y funcionan. Te coloca en un lugar de ventaja, la ventaja de la conciencia. Ahora imagina aplicar este entendimiento a tu vida cotidiana. Observar cómo tus decisiones pueden ser influenciadas por estímulos sutiles, cómo reaccionas a historias emocionales, cómo tu percepción se ajusta ante contrastes extremos o silencios estratégicos. Cada interacción se convierte en un campo de observación y aprendizaje. No se trata de controlar a otros, sino de leer la realidad con más claridad, de comprender el flujo invisible que guía las acciones humanas y de anticipar patrones sin necesidad de forzar nada. Esta es la esencia del poder psicológico, invisible, silencioso y profundamente efectivo cuando se entiende correctamente. Y aquí es donde termina esta exploración de las 7 estrategias psicológicas maquiavélicas, no como un manual de manipulación, sino como una guía de autoconciencia y comprensión profunda de la mente humana. Reflexiona sobre lo que has aprendido hoy. La mente humana es un laberinto, fascinante, lleno de giros invisibles, caminos inesperados y estrategias silenciosas que nos guían sin que casi nadie se dé cuenta. Al comprender estos mecanismos, te vuelves más fuerte, más perceptivo y más consciente de cómo se mueve el mundo que te rodea. Si encontraste valioso este conocimiento y quieres seguir explorando los rincones más profundos y oscuros de la psicología humana, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Aquí seguimos desentrañando la mente, revelando patrones invisibles y ofreciendo herramientas para la autoconciencia y la comprensión. No dejes que estas estrategias operen sin que las reconozcas. Mantente atento y acompáñanos en la siguiente exploración del poder y la mente humana.